Hola, mi querido segundo C. Hoy día voy a subir una clase para ustedes. La idea es que retomemos lo que habíamos dejado la clase pasada. Nosotros estuvimos hablando del contexto social del periodo entre guerras. Vimos lo que eran las vanguardias artísticas, vimos también la participación de los medios masivos de comunicación, vimos la radio, vimos el cine, y la idea es que ahora vamos a centrarnos en un hecho súper particular y quizá uno de los más importantes. El siglo XX tuvo muchas cosas, pasaron muchas cosas, pero la mayoría se puede ir entrelazando y podemos llegar a la idea, o algunas personas pueden creer, que uno de los más importantes es lo que vamos a ver hoy. La idea es que analicemos la crisis del Estado liberal decimonónico, hoy, como dice ahí, la clase número 2, y vamos a ver qué ocurre a nivel económico con la famosa crisis del 29. La idea es que entendamos que esto va a repercutir en la forma en que las personas empiezan a entender el sistema político y también el sistema económico. Y lo que es un poco más importante, se van a empezar a cuestionar la efectividad que tiene en la vida de las personas. Esto va a llevar a que más adelante aparezcan nuevos tipos de sistemas políticos y que ciertos grupos empiecen a validar sistemas un poco más bruscos, por decirlo de una forma, para administrar, que son los sistemas totalitarios que vamos a ver en la clase siguiente. Recuerden que estamos en el periodo entre guerras, estamos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, así que claramente esto nos va a servir como antecedente para entender lo que va a pasar en Europa en un par de años más adelante. Ojo, esta presentación, como todas las otras, está en la página del liceo. No voy a mostrar el video que tengo aquí, que es la descripción de la crisis del 29, porque no sé cómo funciona el copyright y porque está en la página, así que ustedes pueden descargarlo y verlo completo. No, por allá. Estamos acá, de carácter 29, no lo vamos a explicar, pero creo que igual es como que tener en consideración un par de cosas. Sabemos que hubo un auge económico a principios del 20, principalmente porque aparecen estos créditos que empiezan a dar los bancos, la clase media empieza a participar más en el juego económico, la televisión, perdón, no la televisión, pero sí la radio y los diarios empiezan a bombardearte con, no se llaman réclame, son palabras muy viejas, con comerciales y con ansias de que tú tienes que ser el American Way, compra esto, sigue esto, una persona exitosa tiene esto. Entonces la gente empieza a consumir más, el consumo aumenta y por tanto hay más dinero circulante, la gente es un poco más estable, la producción también aumenta. Recordemos que habíamos visto toda la idea del trabajo en línea, lo que nos hace que efectivamente las cosas se demoren menos tiempo en hacerse y a la vez es más barato, por tanto más gente puede acceder a consumirla. Esto obviamente hizo que hubiera un exceso de oferta, la gente empezó a comprar más, empezó a haber un crecimiento económico que estuvo financiado de forma fiscal, los bancos entregaban mucha plata para que la gente pudiera consumir, asumiendo que efectivamente se iba a devolver con cierto grado de interés, pero lo que hace la gente es invertir en la bolsa de valores. Obviamente, mucha gente empezó a meter plata en esto, empezó a ganar ciertas ganancias, pero en un momento empezaron a haber ciertas pérdidas. La gente empezó a asustarse y empezó a sacar esto y a vender estos productos. Como sabemos, donde más se vende algo es mucho más barato, porque si hay más oferta, la demanda puede jugar a tener más opciones, por tanto es mucho más barato. Efectivamente, esto va a llegar a un punto donde no se va a sostener. Y el jueves 29, esto va a explotar. Y todas las personas van a tratar de vender sus acciones, lo cual va a llevar a que tengan un valor casi ínfimo, no van a valer nada. Por tanto, muchas de las empresas que habían invertido todo su dinero en esto se fueron a la quiebra. Esto va a llevar a un desastre total. Sabemos todo lo que ocurrió en el 29, sabemos que muchas empresas cerraron, muchas personas fueron despedidas, muchas personas perdieron sus hogares, muchas personas se suicidaron. Es complejo cómo el sistema económico completo se desestructuró en el llamado Jueves Negro. Ahora, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Qué efectos tuvo? Porque entre las consecuencias más grandes es que muchas de las personas que habían invertido y que debían pagar sus créditos, obviamente el banco te presta plata, tú tienes que devolverla, pero ¿cómo lo hacemos si mi empresa quebró y no tengo dinero? Esto generó que muchos bancos perdieran también y se fueran a la quiebra. Las grandes empresas se vieron obligadas a reducir casi todo su personal o cerrar lisa y llanamente porque no se podía mantener a los trabajadores. Obviamente, si había menos gente trabajando, tenían menos dinero, por tanto el consumo también se redujo. Así que las empresas que se mantuvieron abiertas y vendiendo ya no tenían consumidores para sus productos.
Hacia el 32 se produjo una caída mundial y casi el 40% de la producción bajó. Mientras que en el caso del comercio internacional se redujo casi un tercio. Recordemos que Estados Unidos era como la economía un poquito más estable, considerando que en Europa estaba quedando la escoba después de la Primera Guerra Mundial. Recuerden todo lo que conlleva eso, nosotros lo vimos. Entonces, ¿qué pasó? La mayoría de los sectores de la sociedad se vieron afectados, en especial los trabajadores urbanos. Muchos de ellos perdieron su ingreso, de hecho los sueldos mínimos se redujeron a la mitad y millones de personas simplemente no tenían dónde vivir. Esto se trasladó finalmente a todo el mundo. Hacia el 31 Europa no podría devolver la plata que Estados Unidos les había dado. Y como tampoco Estados Unidos podía comprar, América Latina, que siempre se caracterizó por vender materias primas, recuerden, ¿se acuerdan todo este proceso? Porque América Latina no había tenido ese proceso industrial donde producía en masa, sino que más bien sacaba lo que eran materias primas y manufacturaba en Estados Unidos o en Europa. Como Estados Unidos no podía comprar porque no tenía dinero, América Latina empezó a perder esa compra, por tanto tuvo que también modificar su estructura económica, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Estoy hablando súper rápido, estoy un poquito congestionada, por eso va a sonar como medio raro todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos Estados Unidos, que era la base de la economía a principios del siglo XX y totalmente desestructurado, con gran desempleo, sin industria, sin fábricas. ¿Qué hacemos? Bueno, ante esta crisis, Herbert Hoover mantuvo la idea de que la economía tenía que autorregularse y por tanto el Estado no debería meterse. Recuerden, la base del capitalismo es que la oferta y la demanda autorregulan el mercado. Pero en este caso tenemos una crisis que no está haciendo que las cosas funcionen como se supondría. Sí que necesitamos una modificación de este sistema económico. ¿Qué va a pasar? Franklin Delano Roosevelt promovió la intervención estatal y asume que sí, puede haber un sistema capitalista, pero el Estado va a tratar de ir metiendo mano de una forma muy sutil en el primer momento. Ojo con eso. No podemos hablar de que el Estado se va a encargar de administrar todo lo que es la economía del país, pero sí va a intervenir en ciertas cosas. ¿Cómo lo hace? Entre el 33 y el 38 se implementó un conjunto de medidas económicas que vamos a conocer como el New Deal. El New Deal, o en español Nuevo Trato, tiene ciertas características que van a llevar a tratar de centrar o ir mejorando un poco la economía. La primera de ellas es la recuperación del sector agrícola a través de los límites de producción, o sea, tener una cantidad estipulada de cuánto se va a producir. Una subvención a las exportaciones, se va a dar dinero estatal para que haya más exportaciones, cosa que entre dinero al país. Recuerde siempre, si usted produce algo y lo vende al extranjero, el producto se va y lo que queda es la plata. Y considerando que Estados Unidos está en problemas económicos en este momento, es lo que necesita. Por otro lado, también va a estar la reactivación de la industria por medio de las acciones nacionalizadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado va a empezar a comprar industrias para que la producción sea por parte del Estado, así que lo que venda va a generar dinero para el Estado. Va a fijar un salario mínimo, va a reducir la jornada laboral, o sea, vamos a tener semanas más cortas, no de 7 días a veces como se tenía en esta época, sino 5 días, que es una buena medida. Y por supuesto, se van a reducir las alzas de los precios. Vamos a tratar de mantener un precio que sea accesible para las personas para tratar de reactivar la economía. Recuerde que lo que nosotros queremos en este momento es que haya dinero circulante. Necesitamos que haya compra, que haya venta, que juegue un poco más la economía. Y finalmente, la política de obras públicas para dar puestos de trabajo a los desempleados. Como muchas personas habían sido despedidas o se habían quedado sin trabajo, lo que va a hacer el Estado es, bueno, ¿qué hacemos? Juntemos un poco de plata y vamos a empezar a modificar la ciudad, no sé, alumbrado público, vamos a poner adoquines en una calle, vamos a mejorar una plaza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a contratar a esta gente que fue despedida, cosa que pueda tener un ingreso que le permita subsistir. Ahora bien, la recuperación económica no fue de un día para otro, no fue como que se implantó el New Deal y se solucionó toda la economía. No, pero muchos historiadores creen que si no hubiese ocurrido el New Deal, esto hubiese sido mucho, mucho más lento. Recordemos que esto fue el 29, en el 33 todavía no tenemos solucionado todo. De hecho, si usted empieza como a revisar información o a ver noticias sobre esta época, de hecho hay muchos diarios que hablan de esto, tú puedes ver cómo la gente perdía sus casas y se iba a vivir a Central Park, habían prácticamente como tomas en el centro de la ciudad, porque simplemente no habían espacios para poder vivir, la gente no podía costear sus casas, familias completas quedaban fuera. De hecho, una de las grandes imágenes son ese cartelito del niñito que le dice, ¿por qué no puedes darle trabajo a mi papá?
O como en este caso, la foto que tenemos aquí, que son las largas filas de personas buscando empleo o incluso comida. Las ollas comunes eran algo, valga la redundancia, muy común en esta época. ¿Qué cosa más? Ahora, además del New Deal, algo que también fue parte muy importante de esto fue la idea de entender el Estado como un estado de bienestar. Aquí yo tengo un pequeño resumen, que es una descripción de cómo se podía entender el estado de bienestar. Eh, pero yo lo que necesito que entiendan de aquí, que es una idea que necesito que así como que les quede, es que el estado de bienestar, en palabras muy simples, es la concepción de que el Estado tiene que asegurarte a ti los valores mínimos para vivir de forma digna. Entendamos por esto casa, comida, salud, seguridad. La idea de esto es que garantizar a los ciudadanos los derechos más básicos, sobre todo todos los servicios básicos, salud, educación, cosas que son necesarias para las personas. Eso te lo tiene que asegurar el Estado. De hecho, entre el 36 y el 40, Estados Unidos aprobaron disposiciones que buscaban este bienestar social. Eh, se, se, se aprobó el derecho a huelga, se aprobó el derecho de pensiones, de seguridad social, de jubilación, de subsidios de desempleo. La idea era que el Estado pudiera hacerse cargo de darle a las personas lo mínimo para existir. Tal como dice aquí en este texto, el estado de bienestar se basa en el reconocimiento del derecho de cualquier miembro de la comunidad a un mínimo de nivel de vida. ¿Por qué me importa que piensen en esto? Porque más adelante vamos a ver que es una idea que vuelve a reaparecer. Cuando la economía empieza a fallar, uno se empieza a cuestionar cuál es el rol del Estado en esto. Y más adelante vamos a ver que va a fallar nuevamente. Va a fallar nuevamente. ¿Qué hace el Estado? ¿Cómo cambiamos el sistema económico? Es el neoliberalismo, porque vamos a ver que efectivamente el capitalismo como tal, esta idea de la libre oferta y demanda y de autorregulación, no funciona realmente en todos los países. Y Chile, por ejemplo, que lo vamos a ver un pelín más adelante, va a necesitar una intervención estatal de alguna forma. Y el estado de bienestar va a volver a hacer la pregunta si el Estado tiene que hacerse cargo de todas estas cosas o no. Luego, vamos a ver que esto repercutió en mucho. El sistema político fue cambiando porque muchos grupos empezaron a cuestionarse si este sistema liberal realmente te daba respuesta ante la crisis. Piensen que nosotros teníamos toda la fe en nuestro sistema y de repente tenemos la crisis del 29 y nos damos cuenta de que no puede solucionarlo. Y lo que es peor, ocurrió dentro de un plan que era relativamente perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué modificaciones podemos hacer? Lo primero que vamos a ver es América Latina. América Latina sufrió mucho con esta crisis del 9, principalmente porque, como ya les había dicho, solo exportaba materias primas. Era muy poca la industria que había en América Latina. Y al no tener un comprador, se vio obligada a reestructurar toda su economía. Aquí vamos a ver después lo que es el modelo ISIS y cómo ciertos países empezaron a crear esta idea de industrialización por sustitución, cosa de no tener que depender un tanto del extranjero y tratar de autogestionar su economía mediante su propia exportación, perdón, su producción y su industrialización. Vamos a ver qué consecuencias tuvo, obviamente, vamos a ver toda esa crisis más adelante. Pero lo que me interesa de aquí es que entendamos que efectivamente los cambios fueron alterando considerablemente nuestros sistemas económicos y en general todos los lazos económicos que teníamos. Nosotros dependíamos mucho, y de hecho aún dependemos, mucho del juego económico que pasa en el extranjero. Piensa en el valor del dólar, cómo se modifica el valor del petróleo, cómo afecta a las economías de cada país. Sin ir más lejos, hoy día el dólar está a 860 pesos. Entonces, nosotros dependemos mucho de la economía mundial. Y en este caso, considerando que la economía mundial había caído completamente, los países más afectados obviamente son Chile y Argentina, y que no tenían una economía estable. Por otro lado, también frenó el avance de ciertos gobiernos. Los gobiernos que eran más representativos empezaron a sufrir y incentivó que el ejército empezase a optar soluciones de ir tomándose los gobiernos por la fuerza. Así, entre febrero y diciembre del 30, representantes de las Fuerzas Armadas de cada país derribaron ciertos gobiernos. Argentina, Brasil, República Dominicana, Bolivia, Perú, Guatemala, y también hubo diferentes intentos de golpes de Estado en Ecuador, en El Salvador y acá en Chile también. Recordemos que aquí tenemos el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, y sabemos que no terminó muy bien y sí hubo ciertos golpes de Estado, de hecho hubo varios en Chile, y estuvo
aparecen nuevas figuras políticas que van a tratar de ocupar estos roles, pero de forma un poquito cuestionable, porque de hecho estos nuevos grupos políticos van a tener un carácter populista y no van a ser solo en Chile, sino que van a producirse en la gran parte de Latinoamérica. Vamos a ver, por ejemplo, que diferentes grupos van a empezar a aliarse o a tratar de tomar en consideración a grupos que han sido oprimidos o que en general no tienen el poder político que antes vieron los otros. Piensen que la historia política, sobre todo en los países de Latinoamérica, es con la historia de las élites. Son pequeños grupos, ya sea con plata, ya sea con poder político, de grandes familias, buenos apellidos, son los que principalmente se han mantenido en la política de los países, o sea, representantes de ellos. Pero hay ciertos grupos que siempre han quedado ajenos y van a ser, por ejemplo, lo que es la clase media, que hasta el momento no había tenido una participación política muy grande. Estos nuevos personajes van a aprovecharse de eso y van a tomar a grupos para proponer cosas y tener un apoyo desde afuera. Piensen que si tú tenés el apoyo de la mayoría de las personas, es muy probable que tú salgas electo presidente. Ahora, estas propuestas buscaban organizar a las masas en grupos así como los partidos políticos, los sindicatos, empezar a captar a estas personas para generar un apoyo que los llevara finalmente al poder. El gran problema va a estar que una vez que ya se sientan en el poder, se va a olvidar de dónde venían y van a empezar a tomar ciertas medidas un poco de carácter autoritario. El carácter de los gobiernos populistas, como dice aquí, tenemos algunas características que son necesarias. Primero, necesitamos un líder fuerte y carismático que movilice a la población con un lenguaje directo, apelando a las emociones y a los actos masivos. Ojo con eso, porque esa definición no solo va a abarcar a los gobiernos populistas de Latinoamérica, sino que si nos vamos a Europa, debería aparecer un personaje medio carismático que le hable a la gente de forma muy directa, haciendo muchos gestos y con un pequeño bigotito. También este representantes tienen que estar sujetos a las políticas de coaliciones de distintos sectores sociales, convocando a quienes no se sentían representados por los partidos políticos tradicionales y con un discurso de cohesión social. Ustedes, los pobres que nunca han tenido participación, en la clase media siempre unida, la clase trabajadora, todo esto, las mujeres, los estudiantes, todos estos grupos que históricamente habían sido sacados del juego político, lo vamos a tratar de unir en un solo grupo. Y ese grupo va a tratar de apoyarnos para llegar al poder. Luego tenemos un discurso nacionalista y antiimperialista que rechaza los capitales extranjeros y la intervención de Estados Unidos. La crisis viene de Estados Unidos. No podemos considerar a Estados Unidos como un aliado en este sentido. Necesitamos reformular esta idea. ¿Y cómo lo hacemos? Con un discurso nacionalista. Chile es el mejor país de Chile. Nunca voy a olvidar eso. Entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Va a buscar que la gente empiece a amar a su país, respetar a su país. Oye, necesitamos un mejor país, hay que trabajar para esto, así que ayúdenme, yo voy a hacer de Chile que sea un mejor país que antes, vamos a salir de esta crisis. Empiezan esos discursos de generar este amor a la patria para tratar de sacar adelante Chile. Y finalmente una política económica con mayor control estatal de la economía con programas de industrialización y nacionalización, que implica que el Estado se va a empezar a hacer cargo de lo que es la industria y por supuesto de la mayoría de la economía, con como programa de industrialización. Oye, hagamos a una empresa, a lo mejor, no sé, siempre doy el mismo ejemplo, pero a lo mejor un zapato chileno es bastante bueno. Ya, démosle plata a esta persona para que haga su empresa de zapatos, financiémoslo para que pueda producir, cosa que la plata se quede dentro de Chile. Ahora, estos grupos, perdón, me adelanté un poquito, algunos de estos regímenes fueron llevados por personas que han sido, que se mantuvieron mucho tiempo en el poder. De hecho, podemos hablar de dictadura fácilmente, aunque muchos de ellos fueron elegidos democráticamente. Dos ejemplos claros son el de Getúlio Vargas en Brasil. Él estuvo a cargo del poder en 1930 a 1945 y luego de 1951 a 1954. La forma de alcanzar esto era con este tipo de propagandas, que instara a la gente a participar y a elegirlo. Por otro lado, y más cercano para nosotros, Argentina, Juan Domingo Perón, que se alió con todos estos gobiernos que son caracterizados por ser de izquierda, agarró a las clases más trabajadoras y moviendo esta idea de clases sociales, tratando de generar una cohesión entre estos grupos y darle como sentido de pertenencia y de participación a grupos que habían sido olvidados. Esto llevó a que Juan Domingo Perón estuviera a cargo de Argentina entre el 46 y el 55 y luego entre el 73 y el 74. Imagínense,
Eso, son 9 años en el poder fácil, tuvo 3 gobiernos consecutivos y fue elegido democráticamente tanto por el sufragio masculino y femenino. Ok, tenemos un nuevo barrido, tenemos una crisis económica que ocurre, tenemos un gobierno que no se puede hacer cargo, tenemos un presidente que está tomando medidas para tratar de solucionar la economía, pero no es tan rápido como lo que creemos. Este desequilibrio completo, tanto en América Latina como en Estados Unidos y en Europa, va a llevar a que aparezcan nuevos personajes que van a decir, oye, a lo mejor un gobierno democrático no es la respuesta. Quizás necesitemos un gobierno fuerte, una persona que se pueda hacer cargo de esto. Y aquí es cuando van a aparecer estas nuevas figuras que van a venir a, abre comillas, salvar a sus países. Van a, por supuesto, tomar este nuevo discurso nacionalista, van a traer esta idea de reformar, pero a la vez lo van a hacer de una forma algo violenta. Y que es lo que más adelante vamos a conocer como gobiernos totalitarios. De hecho, la próxima clase vamos a centrarnos netamente en lo que es Hitler, Stalin y Mussolini. Así que los espero para eso. Ahora, chicos, con respecto a la actividad, nosotros habíamos quedado en que tenían que entregármela el martes, si no me equivoco, mañana. Eh, sí, tienen todo el día martes para entregarlo. Son 2 preguntas en realidad, no es tan complejo. La segunda parte es la construcción de un reportaje con respecto a cómo se vivía en el 29. La idea es que usted se ponga en los zapatos de una persona que ve que está cayendo la economía y que está viendo que sus compañeros están quedando sin trabajo y pueda tratar de articular un fragmento. Así que no, yo les tengo fe. Lo otro, les pido que para la siguiente clase, o durante la semana en realidad, porque yo creo que voy a subir la siguiente clase el día miércoles, sí, miércoles o jueves, no estoy segura, dependiendo cómo avancemos con estas actividades, les quería pedir que vieran Jojo Rabbit. Necesito que revisen esa película, yo creo que tengo un link para que puedan verla, bueno, por interno, obviamente. La idea es que vean esa película. Queremos que se centren principalmente en las ideas de las ideologías de los gobiernos totalitarios. Prefiero que vean esa película porque es un poco más humorística, tiene un humor bastante negro, pero al menos va especificando, y si ustedes se van dando cuenta, más allá de la trama de la película, que es fantástica, eh, cómo funcionaban que estos grupos empezaban, entre comillas, a lavarle el cerebro a estos niños para hacerles creer que las medidas que estaban postulando, en este caso el régimen nazi, eran las correctas. Recordemos que en la mente de cada una de las personas que inicia esta guerra, ellos tienen la razón. Y tienen la razón porque están buscando el bien común para todos, aunque a lo mejor la forma en que ellos lo están viendo no es la correcta. O quizás el bien común que ellos plantean tampoco es el correcto. Así que me interesa que revisen esa película y vayan tomando apuntes. Aprovechen que estamos todos encerrados, véanla con la mamá, véanlo con el papá, con los hermanos. Traten de sociabilizar con la gente para que no empiecen a odiarse todos en la casa, visto como muchos conflictos. Lo sé de primera mano, ustedes saben que tengo muchos hermanos. Así que eso, por favor, chicos, atentos con esto. Yo voy a empezar a seguir subiendo videos seguidos. Les diré que activen la campanita, pero algunos me han dicho que han tenido problemas con eso. Pero yo creo que diariamente voy a estar subiendo videos. A lo mejor no de su curso, pero en general estoy tratando de mantenerme lo más activa posible en esto. Recuerde siempre que usted me puede mandar cualquier correo, yo se lo voy a contestar rápido. Si no, directamente al Instagram. Y si no, deje un comentario abajo. A lo mejor también es más fácil para ustedes poder comunicarse conmigo de esa forma. Eso sería por el momento. Cualquier cosa, usted sabe, estamos en contacto. Eh, no salga de la casa, respete la cuarentena, lávese sus manitos, tome suficiente agua y nos estamos viendo. Po. Lo echo de menos, chiquillos. Por favor, manténganse en contacto conmigo. No me dejen sola. Los quiero.